El horror cósmico, el temor a lo desconocido y la insignificancia humana frente a aterradores seres cósmicos es mi parte favorita. Por eso, en el video de hoy, les narraré 3 historias de terror cósmico. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, activar la campana y visitar mi canal para ver más contenido así. Ahora, sin más dilación, comencemos. El legado de la locura. La humanidad estaba al borde de la extinción. Un enorme meteorito había sido detectado en curso de colisión con la Tierra, y los científicos determinaron que un impacto devastaría el planeta y acabaría con la vida tal como la conocemos. La única esperanza de la humanidad era enviar una misión tripulada para destruir el meteorito antes de que llegara a la Tierra. Un equipo de astronautas altamente entrenados fueron seleccionados para llevar a cabo tal peligrosa tarea, y se les equipó con los mejores armamentos que la tecnología podía ofrecer. La nave espacial partió hacia el espacio profundo y la tripulación se acercó al meteorito, pero a medida que se acercaban, comenzaron a experimentar extraños efectos psicológicos. La comunicación se volvía cada vez más errática y el comportamiento de los tripulantes se volvía cada vez más inestable. Algunos se convirtieron en paranoicos, otros en delirantes y otros simplemente perdieron la cordura por completo. Aquel meteorito parecía estar absorbiendo la cordura de los astronautas. La tripulación comenzó a ver cosas extrañas en el espacio, desde figuras fantasmales hasta criaturas horripilantes. El meteorito parecía ser un imán para la locura, y la tripulación se encontró luchando para mantener su cordura mientras se acercaban cada vez más a su objetivo. Finalmente, dicha tripulación llegó al meteorito y comenzó a plantar cargas explosivas en la superficie. Pero la locura ya había tomado el control y los astronautas comenzaron a luchar entre sí. Algunos intentaron sabotear la misión, mientras que otros simplemente se sentaron en silencio, mirando hacia el vacío del espacio y riendo maniáticamente. En un momento de claridad, uno de los astronautas se dio cuenta de que el meteorito no era un simple objeto espacial. Había algo dentro de él, algo antiguo y malvado, que había estado esperando los eones para ser liberado en el universo. Era demasiado tarde para detener la misión, y la tripulación detonó la carga explosiva. La explosión fue cataclísmica, y el meteorito se desintegró en una lluvia de escombros espaciales. Pero la locura siguió afectando a la tripulación, y regresaron a la Tierra como sombras de sus antiguos seres. Ya no eran astronautas, sino usos de locura, condenados a vivir el resto de sus días en hospitales psiquiátricos y asilos, obsesionados con los horrores que habían visto en el espacio. La humanidad había sido salvada, pero a un costo terrible. La misión para destruir el meteorito había liberado una fuerza insondable que había arrasado la cordura de los astronautas y había dejado un legado de locura en todo el planeta. El talismán. Siempre supe que el talismán que heredé de mi abuela no era algo común, pero nunca imaginé que se trataría de un objeto tan peligroso, capaz de atraer horrores inimaginables desde los confines del universo. El talismán es una pieza extraña y desconcertante. No se parece a nada que haya visto antes. Tiene un aspecto bizarro y retorcido que desafía cualquier descripción. El material del que está hecho es oscuro y opaco, como si estuviera hecho de algún tipo de mineral extraño. La superficie está cubierta de extrañas runas y símbolos que parecen haber sido tallados con algún tipo de herramienta primitiva.
Cada vez que lo miraba, parecía que las runas se movían y cambiaban de lugar, como si el talismán estuviera vivo. Pero lo más extraño de todo es la forma del talismán. No tiene una forma definida. Es como si hubiera sido tallado a mano, pero sin seguir ningún patrón o diseño. Hay protuberancias y relieves que no tienen sentido alguno, y cada vez que lo miraba, parecía que la forma había cambiado de alguna manera. Lo peor de todo, sin embargo, son los grabados de la superficie del talismán. Son imágenes que no puedo explicar. Hay criaturas extrañas con tentáculos y ojos que parecen mirarme directamente. Hay formas geométricas que parecen cambiar de forma ante mis ojos y símbolos que no tienen sentido alguno. Cada vez que lo sostengo, siento una extraña energía que emana del talismán. Es como si estuviera vivo y respirando. Cada vez que lo miro, me da la sensación de que algo malvado está observando desde el interior del talismán. En resumen, el aspecto bizarro de este objeto es algo que no puedo describir con palabras. Es un objeto que desafía cualquier explicación lógica o racional y que parece tener un poder oscuro y peligroso que me atrae y me aterroriza al mismo tiempo. Todo comenzó hace unas semanas, cuando comencé a sentir una extraña energía emanando del talismán. Pensé que era mi imaginación, pero pronto comencé a tener pesadillas espantosas que me despertaban en medio de la noche con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Los sueños eran vívidos y llenos de criaturas extrañas, tentáculos y una sensación de vacío y desesperación que me dejaban con un miedo irracional que no podía explicar. Empecé a investigar el origen de este talismán que había heredado de mi abuela y que a su vez había pasado de mano en mano, de generación en generación. Y descubrí que había sido hecho por una cultura antigua que adoraba a seres cósmicos poderosos. Pero también encontré historias sobre los peligros de usar dicho talismán, historias sobre personas que se volvían locas y sobre horrores cósmicos que fueron invocados desde más allá de nuestros mundos. A pesar de saber esto, yo seguía sintiendo una extraña atracción hacia el talismán. Cada vez que lo sostenía en mi mano, sentía una extraña sensación de poder y una voz susurrante en mi cabeza, hablándome de cosas que no podía entender. Y así, a pesar de las advertencias, decidí seguir experimentando con el talismán. Un día, mientras lo sostenía, vi una visión espantosa de un ser que no podía comprender. Tenía una forma que desafiaba toda lógica, y su presencia me hizo sentir como si mi mente fuera a explotar. Pero a pesar del terror que sentía, no podía soltar el talismán. Era como si estuviera hipnotizado por él. Desde ese momento, las pesadillas se volvieron más frecuentes e intensas. Cada vez que cerraba mis ojos, veía horrores inenarrables que me hacían gritar y saltar de mi cama. La voz en mi cabeza se volvió más fuerte y no podía ignorarla. Me hablaba de los seres cósmicos que adoraban en el pasado y de cómo podían ser invocados de nuevo. Finalmente, llegó el momento en el que no pude soportarlo más. Llamé a un experto en objetos mágicos y le pedí que se deshiciera del talismán. Pero cuando el experto llegó, se asustó y huyó sin decir una palabra. Entonces supe que estaba verdaderamente solo. Ahora, mientras escribo esto, puedo sentir la presencia de los seres cósmicos a mi alrededor. Sé que he invocado algo que no puedo controlar, pero no puedo soltar el talismán. Siento que se ha convertido en parte de mí y que si lo suelto, perderé lo poco que me queda de mi cordura. Así que aquí estoy, atrapado entre mi miedo a lo desconocido y mi necesidad de poder. No sé cuánto tiempo más podré aguantar, pero sé que algo espantoso está por venir y que, de alguna manera,
todo esto es culpa mía. Un encuentro con lo indescriptible. La noche se cernía sobre el horizonte, cual manto de terciopelo, engalanando el cielo estrellado con su infinita vastedad. La inquietud del aire se dejaba sentir, un silencio sepulcral que agazapaba el alma y la llenaba de inquietud, una sensación de que algo estaba por suceder. El ambiente era espeso y un frío intenso se hacía presente. Yo caminaba por la calle, sumido en mis pensamientos, cuando de pronto un movimiento fugaz a lo lejos llamó mi atención. Allí, en la distancia, se dibujaba una figura unísona y temible, una presencia que desafiaba toda lógica y razón. Me acerqué con cautela, tratando de discernir qué era lo que se alzaba ante mí. La forma era indescriptible, una amalgama de tentáculos, ojos y formas abominables que se retorcían y se movían con una gracia innatural. Una sensación de pavor me invadió, una repulsión que llegaba al límite de lo insoportable. Pero lo peor estaba por venir, pues al acercarme un poco más, pude oír un susurro a lo lejos, lejano y enigmático, una voz que parecía provenir de una dimensión distinta a la mía. De repente, la criatura comenzó a moverse con rapidez y yo traté de huir, pero mis pies se sentían como si estuvieran hechos de plomo. La voz enigmática se hizo más fuerte y estridente, como un canto de muerte que anunciaba mi destino final. En ese momento, la figura oscura se abalanzó sobre mí y sentí su abrazo frío y despiadado. Mi mente se desvaneció en una espiral de locura y terror, y supe que había caído en un abismo de horror cósmico, una dimensión de oscuridad y desesperación que nunca había imaginado antes. Y allí, en lo más profundo del abismo, me uní a la legión de aquellos que habían sucumbido ante el poder indescriptible de lo desconocido, perdido para siempre en la negrura eterna del universo. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.